Por supuesto, siguen las reacciones a lo que ha hecho Israel sobre Qatar. Atacar unos puntos muy fijos sobre donde ellos sostienen que estaban los líderes de Hamas, pero estaban en Qatar porque pues allí estaban negociando una salida precisamente a este conflicto. El hecho es supremamente grave, calificado así por el mismo gobierno catarí. Vamos a revisar las declaraciones que me parece que ponen un contexto importante. Esto dijo el ministro de Qatar. Miren la posición del gobierno de Qatar después del ataque que sufrió el país por Israel. Qatar no tolerará ninguna violación de su soberanía ni de su integridad territorial. Responderá con firmeza a cualquier violación o agresión imprudente que amenace su seguridad y socave la estabilidad regional. Qatar se reserva el derecho de responder a este flagrante ataque y tomará todas las medidas necesarias para abordarlo. La ONU también se pronunció, el secretario Antonio Guterres. Condeno esta flagrante violación de la soberanía y la integridad territorial de Qatar. Todas las partes deben trabajar para lograr un alto al fuego permanente, no para destruirlo. Y precisamente para hablar de este tema, ahí están las declaraciones de las autoridades internacionales, nos acompaña Mohamed Badin. Mohamed Badin es analista internacional. Mohamed, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y ayer estaba hablando con un residente en Qatar y decía, esto es realmente muy raro acá, porque todo es muy tranquilo. Es decir, que suene una explosión es realmente extraordinario. Y por supuesto, asimismo, la gravedad del mismo hecho, ¿no? Sí, obviamente fue una gran sorpresa, un poco como lo que pasó en junio cuando Irán atacó también a Qatar. Usted y yo lo hemos platicado aquí en Caracol y lo que Qatar está viviendo ahora es son momentos históricos porque es un país con mucha estabilidad política, con mucha riqueza y que siempre se ha presentado como un mediador en los conflictos regionales, en los conflictos internacionales y logró tener esa imagen de estabilidad, de prosperidad. Y lo que pasó fue una gran sorpresa para todo el mundo, no solo para los residentes de Qatar. Y acá ayer la secretaria de prensa, Caroline Levitt, entregó una declaración y dijo cómo fue el proceso de supuesto aviso de Israel. Porque todos estaban diciendo, eso lo sabía Estados Unidos. Y resulta que Estados Unidos dice, espere un momento aquí. Ustedes me avisaron cuando el ataque estaba en plena ejecución. Yo no conté ni con minutos porque, claro, Qatar, y aquí este es un maravilloso contexto que usted nos puede explicar, Mohamed, antes de que yo siga con este antecedente, y es, explíquenos Qatar, ¿qué significa para Estados Unidos? Tengo entendido que es uno de los aliados más importantes. Sí, obviamente en la región es uno de los aliados más importantes, es el único país del Golfo que tiene un estatuto muy específico como aliado de alto nivel fuera de la OTAN. Es el único país del Golfo que lo que tiene ese estatuto. Es la base militar estadounidense la más importante de Medio Oriente, en Al Udeid, en Qatar. Es un país que, por ejemplo, negoció con los talibanes antes de que regresaron al poder en el 2021. Todo se negoció en Doha gracias al gobierno de Qatar, ahora el Hamas con el gobierno israelí y con los Estados Unidos por el tema de las personas secuestradas por el Hamas. Es que Qatar realmente en la estrategia estadounidense es el país, uno de los países más importantes, pero es de todas las monarquías del Golfo, la monarquía más cercana. Cuando inició el conflicto entre Rusia y Ucrania, Arabia Saudí y los Emiratos tuvieron posturas de no apoyar totalmente a Zelensky, cuando Qatar fue totalmente con la misma postura que la de Biden y realmente no intentó desarrollar relaciones fuertes con Rusia como lo hicieron Arabia Saudí y los Emiratos. Las relaciones económicas con China existen, pero no son tan importantes como pueden existir para países como los Emiratos y para Arabia Saudí. Qatar es un aliado estratégico de los Estados Unidos en la región. Por eso lo que pasó ayer, la Casa Blanca puede tener varias interpretaciones o varios tipos de comentarios, pero es también una humillación para ellos porque finalmente eso demuestra la capacidad de Israel de tener sus propias
tomar sus propias decisiones sin avisar a Washington si es cierto o eso quiere decir que Washington no tiene la capacidad de imponer su punto de vista e impedir a Netanyahu hacer lo que hizo. Ese es un buen punto porque ahora pues también Estados Unidos no está tomando esto como un aviso. Es decir, dicen, me avisaron durante el ataque y además que el tema de las comunicaciones ahí entra bien complejo porque dice, el presidente Trump ordenó avisar al gobierno de Qatar que Israel iba a ejecutar esta misión y el mensaje llegó hasta 10 minutos después del ataque, es decir, cuando ya se había dado. Entonces, es por supuesto complejo, profesor. Es muy complejo y es una cuestión también de credibilidad para Washington, porque las monarquías del Golfo, todas, no solo Qatar, todas las monarquías del Golfo tienen, tienen acuerdos en materia de seguridad, en materia de defensa con los Estados Unidos y aceptaron durante décadas vender petróleo y gas a los Estados Unidos, pero la contraparte era la protección estadounidense y esa protección por parte de los Estados Unidos es un tema estratégico para toda la región del Golfo. Ahora sí, los Estados Unidos no pueden proteger esos países, pues eso cambia totalmente la dinámica. Y los países del Golfo siempre han tenido mucho miedo de la amenaza iraní y ahora se dan cuenta, Qatar se da cuenta que hay también una amenaza israelí, sobre todo para Qatar, porque los líderes del Hamas, de la rama política del Hamas, están en Doha. Y eso es una nueva dinámica, es totalmente nuevo, es la primera vez que un país del Golfo recibe ataques por parte de Israel. Es totalmente nuevo, es la primera vez. Obviamente hay una justificación muy específica por parte del gobierno israelí, pero no creo que sea suficiente para calmar las tensiones entre no solo Qatar, pero todos los países del Golfo con el gobierno de Israel y ver cómo Donald Trump se va a posicionar, porque él necesita no solo una buena relación con Netanyahu, necesita también una muy buena relación con los países del Golfo, porque todos dijeron que iban a invertir. Se acuerda que Trump visitó a los países del Golfo, Qatar, Emiratos y Arabia Saudí. Mm. Todos prometieron una inversión económica gigante en la economía estadounidense que lo necesita. Y vamos a ver lo que va a pasar. Profesor Badin, aquí también hay otra coyuntura importante que me gustaría preguntársela y es, ¿qué va a pasar con los líderes de Hamas en Qatar? ¿Y qué va a pasar con el futuro de las negociaciones? Sí. Pues el futuro de las negociaciones va a ser difícil saber cómo eso va a seguir porque al final no hemos logrado un acuerdo sólido con una visión a largo plazo. Siempre hay una voluntad por parte de Netanyahu y de la parte más radical de su gobierno de no negociar. La otra pregunta sobre los líderes del Hamas, pues me parece obvio que no se van a quedar mucho tiempo en Doha si no pueden ser protegidos. No hay que olvidar que la rama política del Hamas estuvo en Jordania durante muchos años, después estuvo en Siria. Cuando inició la guerra civil en Siria, apoyaron a la rebelión en contra de Assad. La oposición se tuvieron que ir porque Bashar al-Assad no les aceptó más en su territorio. Se fueron a Doha. Ahora 14 años que están en Doha y pues no me sorprendería que deciden irse a otro país, pero ¿a dónde? Eso es la gran pregunta. Hay rumores desde más de un año que podrían ir a Argelia, pero nada seguro. Vamos a ver lo que va a pasar, por eso es un tema ahora para ellos de vida o de muerte, puede decir. Claro. Profesor Badin, ya para terminar, ¿usted considera que aquí puede haber una contrarrespuesta Por en parte de acciones Qatar, militares? Sí. no. No, por parte de Qatar no. Es un país bien pequeño, una población de 3 millones, pero solo el 10%, 300.000 qataris. Es un ejército muy pequeño que no tiene la capacidad de enfrentar a una potencia regional como Israel, que realmente se presentó como la potencia regional con Turquía en el Medio Oriente, si hablamos de poder militar. No, Qatar no tiene la capacidad de tener una contrarrespuesta militar. Lo que va a hacer Qatar es usar Al Jazeera, que es su medio de comunicación internacional en árabe, en inglés y en varios otros idiomas, para denunciar lo que pasó y también usar
el tema económico y el tema energético, también para presionar a los Estados Unidos y a los países europeos. Y también lo que puede intentar hacer es abrir su economía y sus relaciones económicas a más países y no enfocarse solo en el mundo occidental. Y venden mucho gas a Corea del Sur y a China, pero eso puede seguir y pueden decidir recibir también más inversión y más cooperación económica con países que no forman parte del bloque occidental. Y eso va a ser muy difícil y muy complicado para Donald Trump porque él tenía otros objetivos y otros temas de cooperación con Qatar. Ahora las cosas van a ser un Claro. poquito más complejas. Profesor Badín, como siempre, un placer. Gracias por atendernos estos minutos. Gracias a usted, un gusto. Seguimos hablando de este tema. Voy a saludar a la coordinadora de Asuntos Humanitarios de Médicos Sin Fronteras en Palestina, Laurín Lasser. Laurín, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes para usted, por supuesto. Bueno, antes de empezar con la coyuntura, siempre las personas que están allí muy cerca al territorio, me gustaría preguntarle cómo están ustedes, cómo está el equipo de Médicos Sin Fronteras. Pues gracias por preguntar. La situación es muy difícil para todo el mundo en Gaza, incluso para nuestros equipos. Tenemos colegas que acaban de perder sus casas, que tienen que desplazar otra vez. Para algunas personas es la vez número 10, 11 que se tienen que desplazar, han perdido a familiares. Entonces, claro que es muy difícil y siguen trabajando y eso es admirable. Claro, y que por supuesto es lo que ha ordenado en las últimas horas y que obedece a la coyuntura es la evacuación total de la ciudad de Gaza por parte de Israel. Yo quiero entender el proceso de esta orden de evacuación. ¿Cómo les avisan? ¿Cómo se da? ¿Evacúan? ¿No evacúan? ¿Qué pasa? Es un proceso que no queda muy claro para la gente y aun si se entiende por parte de la gente que hay una voluntad de Israel que la gente se vaya de la ciudad de Gaza, la realidad es que no pueden irse y no quieren irse. Es una población de 1 millón de personas que se han desplazado muchas veces en los últimos 2 años y lo que nos dicen es que están cansados y ya no tienen esperanza y no saben a dónde ir. En teoría se tienen que ir para el sur de la franja, pero hay que acordarse que ahora solo el 14%, menos del 14% del territorio se puede acceder, en el sentido de que no está cubierto por un orden de evacuación por el ejército de Israel o no está bajo el control militar de Israel. Entonces es una porción pequeñísima del territorio y no hay más espacio para añadir 1 millón de personas en la porción de ese territorio que queda en el sur. Es muy importante ese contexto, es decir, al final dejan una pequeña porción de territorio para donde no cabe la gente. Exactamente. Y para nosotros la pregunta es ¿dónde queda la humanidad? No nos preocupa mucho sobre el principio, porque eso lo estamos viendo como limpieza étnica, pedir a una porción tan grande de la población irse completamente en lugar de proteger a la población civil. Y después es que es un contexto donde ya el sistema de salud, el acceso al agua, a la comida, todo se ve muy catastrófico. Entonces, no vemos cómo tanta gente se puede desplazar y llegar en una situación que ya es terrible en el sur también. ¿Los desplazamientos cómo se dan en semejante situación de necesidad? Ahora pensar que pues como ser humano yo en semejante situación me tengo que mover. Y ya ante tantos problemas que tengo de por sí en el territorio. ¿Estos desplazamientos cómo se dan, Laura, en el territorio? Bueno, por el momento no estamos viendo tanta gente desplazándose desde el norte hasta el sur, porque otra vez no saben a dónde ir, no pueden.
La gente que sí se desplaza toma lo que pueden y muchas personas ya no tienen muchas cosas porque ya se han desplazado, entonces toman lo que pueden. Ya hay bastante desplazamiento en el norte, dentro de la ciudad, porque ya hay bastantes ataques. Y, y después el otro problema que vemos es que no todo el mundo se puede desplazar. Hay mucha gente que ya no tienen carros o ni nada para desplazarse, pero hay que pensar también en las personas más vulnerables. Hay muchas personas en los hospitales, hay recién nacidos, hay personas en cirugías. ¿Cómo podemos desplazar a tanta gente? Y a esta gente que para quien es un peligro grande para su salud y su vida, desplazarles. Y hasta ahora concluyo una cosa, Laurín, y usted me va a corregir de todas esas respuestas que usted me ha dado. La evacuación que llama a Israel a hacer es imposible. Es imposible. No vemos cómo se podría hacer. Para nosotros es otra etapa en una campaña de genocidio que estamos viendo cada día desde hace meses en la Franja de Gaza. Claro. Ustedes, ya para ir cerrando, Laurín, en Médicos Sin Fronteras, ¿cuál es la situación de ustedes? ¿Cómo trabajan atendiendo a tanta gente que lo necesita? Médicos Sin Fronteras trabaja en todos los lugares donde podemos trabajar en la Franja de Gaza. Trabajamos con clínicas de atención primaria y también con hospitales. Entonces, tratando de brindar todos tipos de atención, entonces con cirugías, pero también con partos, diferentes tipos de apoyo. También estamos trabajando en atención nutricional, porque eso también es un problema que ahora sabemos es extremadamente terrible. Y también estamos proveyendo agua potable, entonces para muchas personas, para intentar que la gente pueda acceder a más agua y saneamiento, y eso también es un problema muy grande. Ya llevamos varios meses del problema de hambruna. ¿Eso en este momento cómo está, Laurín? Bueno, entonces la ONU recientemente se ha declarado oficialmente la situación de hambruna en la provincia de Gaza, donde hay la ciudad de Gaza, pero también que es una situación muy problemática a nivel de alerta muy grave también en toda la franja. Lo que estamos viendo con nuestros pacientes es que la situación es bien grave, especialmente para niños y para mujeres que están embarazadas, por ejemplo, que son muy vulnerables a la malnutrición. Lo que estamos viendo es que hay un poco más camiones que están entrando con comida. El problema es que la comida que está entrando con camiones comerciales no es comida con la cual podemos tratar malnutrición. Malnutrición es un problema médico que necesita un tratamiento médico. Entonces, para realmente atender ese problema, necesitamos, sí, más comida. Claramente, Israel debe de dejar entrar más comida, pero necesitamos también comida con un valor nutritivo alto y necesitamos los medios para tratar la malnutrición a nivel médico, y eso necesita más suministros médicos que también todavía estamos viendo bloqueados por Israel, y también necesitamos más personal humanitario. Médicos Sin Fronteras no logra hacer entrar todo su personal en la Franja de Gaza. Necesitamos los suministros para producir y distribuir agua potable. Y todos estos elementos tan necesarios para la ayuda humanitaria no los tenemos porque hay bloqueos sistemáticos por parte de las autoridades israelíes. Sí, Laurín, usted vive allí en Jordania, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto? Hace unos meses. Tenemos la coordinación para la respuesta de Gaza en diferentes partes, porque otra vez no podemos todos entrar en Gaza por los bloqueos de Israel. Entonces tenemos un parte del equipo en Amman, en Jordania. Yo quiero entender su trabajo, Laurelin. Usted coordina ahí, entonces, y va a Gaza a veces a la zona de conflicto. ¿Hace cuánto no puede ir? Mi trabajo es coordinadora de asuntos humanitarios, entonces asegurar que lo que estamos viendo
en el terreno se puede escuchar por el mundo, básicamente, porque Claro. es un contexto donde nuestro trabajo es apoyar a la gente, pero también hacer que se pare esta situación. Y es una situación que los médicos no pueden parar, es un genocidio. Y un genocidio no se para por doctores, se para por los estados, que tienen una responsabilidad legal y moral de hacer algo cuando hay un país entero que se ve bajo Y, genocidio. y de eso que usted escucha y le toca transmitírselo al mundo, de lo que escucha, ¿qué es lo que más le impacta? Wow, mucho. Pero eso, pienso que lo que más me impacta es ver que em, lo que está pasando lo estamos viendo en nuestros teléfonos y lo estamos diciendo. Y Médicos Sin Fronteras está escribiendo informes y dando entrevistas. Y a veces nos preguntamos qué más podemos hacer. Em, ahora, y a veces pensamos que no hay mucho más que podamos hacer, porque otra vez la responsabilidad es con los estados del mundo y con los pueblos del mundo de hacer algo. Entonces eso me impacta, de verdad, pensar que tenemos esta humanidad y, y hay otros momentos en la historia de la humanidad donde pensamos, no podemos dejar algo así pasar de nuevo. NSF estaba en Ruanda, estaba en Bosnia y son cosas donde cada vez nos preguntamos, pero ¿dónde está el mundo? Y es lo que también nos preguntamos aquí. Es inconcebible esto. Hay una serie de hechos que la verdad son tremendamente graves y pues no sé si usted también se haga la pregunta y es hasta dónde vamos a llegar. No sé si hay otra cosa peor, pero, No sé. pero no. Espero que no. Es que ver a tantas personas civiles, tantos niños, tantas mujeres, eh, tantos hombres que van, porque son los más fuertes, son los hombres jóvenes que van para buscar comida, por ejemplo, en estos puntos de distribución del sistema militarizado de GHF y que llegan heridos o muertos a nuestras clínicas. Y estas personas solamente querían buscar comida para sus familias. Son personas ancianas que pensaban haber visto todo en su vida en Gaza, ¿verdad? Y otra vez, cada vez peor. Es tan difícil, sí. Laurelín, gracias por estos segundos aquí en Noticias Caracol en vivo. Le agradecemos su Gracias testimonio. a ustedes. Muchas gracias. Sebastián Betancur es un colombiano que está en Doha y nos atiende muy amablemente aquí en Noticias Caracol en vivo. Sebastián, gracias por estar con nosotros. Hombre, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, Sebastián, ¿qué pasó ayer? ¿Cómo vivieron lo que ha A ver, pasado en estos días? Sí. pues a ver, desde lo personal, lamentablemente yo crecí en Medellín en los 80s y en los 90s y lamentablemente fue un recuerdo doloroso de esa época, como de tanta violencia y como de irrespeto por la vida y en fin, ¿cierto? Eh, Ayer Doha y Qatar eh, es un lugar enormemente seguro. Yo llevo casi 20 años ah, viviendo intermitentemente en Qatar y en esta región y pues nunca hasta este año había habido como actos de violencia de este tipo. Eh, Hace unos meses estuvo la situación con los misiles de Irán, pero esto iba dirigido a la base, a la base militar de Estados Unidos. Digamos que es una situación distinta en este momento. El ataque de ayer de Israel contra los mediadores del conflicto fue absolutamente inesperado. Nadie, hay un momento, una sensación de zozobra en general en toda la ciudad porque es algo que de las personas que vivimos acá, de los nacionales, nunca se imaginaron
nunca nos imaginamos vivir una situación como esta. Claro. Doha, una ciudad muy tranquila. ¿Usted escuchó los estruendos? Yo los escuché a pesar de que estoy al otro lado del malecón. Yo estoy, no sé, mi oficina queda a unos, no sé, fácilmente 7, 8 kilómetros de distancia y, o más, posiblemente. Y al otro lado de la ciudad escuché las explosiones. Fueron más o menos unas 6 o 7 detonaciones que sonaron bastante fuerte, y ese fue el momento en que recordé los sonidos de cómo suena una bomba en una ciudad, y fue muy desconcertante. Claro. ¿Usted me puede describir un poco cómo es, Sebastián, ese sector donde cayeron los misiles? A ver, es una ciudad, es un sector de la ciudad que es netamente residencial. No hay edificios en altura, son más que todo casas de 1 o 2 pisos, y es una zona donde hay varios colegios. De hecho, los hijos de unos amigos colombianos justo estudian en un colegio justo detrás del lugar donde sucedió las explosiones, el atentado. Eh, Hay muchas embajadas también. Esta es la zona como diplomática de, pues como de la ciudad. Y bueno, vivienda más que todo. Vivienda es lo que está ahí. Y bueno, los equipamientos normales de una ciudad, supermercados, estaciones de gasolina y demás. Pero es una zona muy tranquila, incluso alejada como Sí. de tráfico, de autopistas y esto. Entonces es una zona completamente familiar y de colegios. Es impensable pues como un ataque de esta magnitud en una zona como esta. Sí. ¿Es conocido que allí se concentran líderes de Hamás o esto nadie lo sabía? Bueno, Qatar se lleva muchos años estableciéndose como un mediador en conflictos a nivel regional e internacional. Entonces, acá en Qatar ha habido delegaciones de Al-Qaeda, de Hamas, de Hezbollah. El mismo Israel tuvo por muchos años una oficina de mediación acá, incluso de intereses comerciales. Entonces, Qatar es, digamos, el punto de encuentro de la región y donde este tipo de conversaciones suceden. Entonces, la verdad no es extraño. Aquí hay conocimiento de que en la ciudad a menudo están personajes de diferentes jugadores, de diferentes conflictos regionales, y se sabe que hay que estas personas estaban acá por las negociaciones que se venían adelantando, la propuesta de paz que Estados Unidos estuvo pues como presentando recientemente. Entonces se sabía que estas personas estaban acá. Ya del tema de la ubicación específica de dónde están ellos no es algo que sea de dominio público, porque, pues, obviamente son personas de muy alto nivel. Es igual que cuando viene un jefe de Estado, por ejemplo. ¿Qué dicen los noticieros de todo esto que ha pasado allí en Qatar? ¿Cómo es el manejo de la información? Básicamente mi fuente de información es Al Jazeera, primariamente. Y bueno, no, nada, hay una condenación tremenda a este acto, pues como de violencia y de terror de Estado, por así decirlo, ah, porque pues la verdad pues, es un país que nunca ha entablado, digamos, una relación agresiva con ninguno de sus vecinos, ni con ninguno de los países de la región, y nunca se pensó que un ataque en suelo catarí fuera una posibilidad siquiera remota. Entonces hay en general un tema un discurso de condenación a esto muy enérgico. Y bueno, no solo condenación, como decía, como de duda, de zozobra,
de intranquilidad. Pero sí, en general hay una condena, tanto desde los locales como los extranjeros que vivimos acá, que somos la mayoría de la población del país, y como los medios. Hay una condenación al unísono. Claro. La primera parte de la respuesta de esta entrevista es realmente indignante, Sebastián, porque usted describe que es una zona realmente residencial, donde hay casas muy tranquila, y de un momento a otro les cae un misil porque sí, Colegios, pues, hay 3 colegios alrededor. imagínese. ¿Y hoy de heridos se escucha algo? Pues la verdad, por ser un caso de tan alto perfil, me imagino que estarán asegurando las personas que están heridas y la verdad no sé exactamente cuál es la cifra, pero sé que hubo un oficial de las Fuerzas Especiales catarí que estaba como a cargo de la seguridad de la delegación en el proceso de paz. Murió en el ataque y sé que hay otros tantos heridos. Ayer sé que creo que habían 3 de la delegación, pero no sé qué tantos más. Por lo que Claro. entiendo, las viviendas a ambos lados del lugar donde estas personas estaban hospedando estaban vacías. Obviamente, me imagino por motivos de seguridad. Desafortunadamente, eso, pues, supongo, minimizó las víctimas que tenían nada que ver. Pero bueno, al fin en un proceso de negociación, las partes en negociación, pues como por estándares internacionales, se cuentan como población civil y esto fue claramente un ataque a propiedad privada y a población civil. 10:44 minutos de la mañana. Sebastián, pues le agradecemos mucho estos minutos aquí en Noticias Caracol en vivo. ¿Hace cuánto me dijo que vivía en Qatar? Pues yo llegué la primera vez en 2008 y me he ido un par de veces, pero en total son casi 20 años. 20 años viviendo en una cosa de estas, la primera vez que la ve. Sí, nunca, acá, este es un país increíblemente seguro, como te digo, yo puedo dejar la puerta de mi casa abierta, puedo dejar el teléfono en la mesa de un restaurante y volver a las 2 horas y ahí lo voy a encontrar. Actos de violencia es una cosa que no se escucha acá. Entonces, es particularmente para una sociedad tan tranquila, es particularmente agresivo que este tipo de cosas pasen. Sebastián, un abrazo. Hasta Doha. Gracias por atendernos aquí en Noticias Hombre, Caracol. ¿Qué horas son bien, y allí? bueno, pues nada, a condenar estos Sí. actos y que ojalá el ataque cruel sobre Palestina se logre negociar o terminar de alguna manera, porque es realmente un tema muy cruel y muy inhumano. ¿Qué hora es en Qatar? Hasta Van a ser las 7 de la noche. 7 de la noche. Unas 8 7:46 horas de allí diferencia. en Doha, sí, son 8 horas de diferencia, 10:46 en Colombia. Sebastián, gracias. Sebastián Betancur hablándonos aquí, por supuesto, desde Doha, lo que pasó ayer, que es realmente grave.